Listo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. Hoy vamos a estar hablando de el miedo o los temores, las inseguridades que muchas veces pues enfrentamos. Y el título del mensaje es El miedo a no ser. Y bueno, este mensaje nace un poco de como les escribí por el grupo, de que muchas veces en nuestro día a día enfrentamos problemas y de pronto identificamos muchas situaciones, muchas emociones de, no sé, tristeza, rabia, frustración, pero a veces se va quedando como miedos que surgen de esas situaciones que no logramos de pronto identificar. Cuando no lo identificamos, no logramos como llevarlo a los pies de Cristo y ponerlo en sus manos para descansar e ir soltando esos miedos. Y eso es lo que Dios quiere que veamos hoy. Cada uno sabe de pronto con qué miedos lucha, o si no lo ha identificado, pues yo voy a estar dando algunos ejemplos para que también puedan hacer ese trabajo, porque la idea que es que no solamente sea un mensaje de escucharlo y ya, sino que puedan reflexionarlo y que el Espíritu Santo les muestre lo que hay en su corazón y que puedan, pues, tomar acción y pedirle al Espíritu Santo que los guíe. Bueno, ¿miedo a qué? Por ejemplo, miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazado, miedo al futuro, miedo a no ser perdonado, bueno, y muchos miedos, pero eh, Dios nos enseña en la palabra que nosotros debemos llevarle ese miedo a Él, entregárselo y confiar en que Él es el que tiene el control de todo, que Él es soberano. Y para poder entregárselo tenemos que primero conocer a Dios para saber en quién confiamos y también conocer quién, quiénes somos nosotros en Cristo, o sea, nuestra identidad en Él. Y vamos viendo que muchas de esas cosas Dios nos da respuestas, nos da promesas que nosotros podemos hacer reales y vivas en nuestra vida. Entonces, vamos a empezar leyendo. Eh, la idea es como ir viendo primero quiénes somos en Cristo, ¿no? Entonces vamos a leer Gálatas 4:7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y bueno, aquí primero que vemos que somos hijos de Dios, hijos, herederos y ciudadanos del cielo. Y estas promesas quizá muchas veces las hemos leído, pero no hemos quizá sido conscientes de la trascendencia que puede tener eso en nuestra vida diaria. No solamente como de llegar a pensar, si algún día me muero, sé que Dios me va a llevar con Él, que Dios me va a dar esa vida eterna, que por supuesto es lo más importante, pero muchas veces llevamos una vida que no está reflejando quiénes somos en Cristo, que somos hijos de Dios. Entonces, aquí cuando vemos esto, primero entendemos que muchas personas tienen miedo de la muerte y nosotros como hijos de Dios, ese miedo podemos confrontarlo con lo que nos enseña la palabra. Y la palabra dice que a todos los que lo recibimos y creemos en su nombre, seremos sus hijos, somos sus hijos y seremos, heredaremos la vida eterna, seremos coherederos con Cristo. Ahora quiero que veamos otro miedo que puede ser. Ahorita era como el miedo a la muerte, ¿no? Este es miedo al futuro, miedo a no saber qué hacer, qué decisión tomar. Cuando vamos a ver qué dice la palabra, encontramos en Romanos 8, 14 y 15.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y en Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, aquí que vemos que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando somos hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo y somos guiados por Él. Él nos da discernimiento, Él nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Y además dice que somos llamados amigos de Cristo, porque dice que un siervo no sabe lo que va a hacer su Señor, pero nosotros sí sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso somos llamados amigos de Cristo. Entonces, cuando tenemos ese miedo de pronto de no saber qué hacer, no sé cómo voy a tomar esta decisión, que no sé si esto agrada a Dios o no, no sé, no, ese miedo lo podemos confrontar con lo que dice la palabra y saber de que tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos da el discernimiento y la sabiduría para tomar decisiones. Otra cosa, el miedo a volver al pasado. Yo creo que muchos hemos sentido este miedo y un poco también quería contarles, hace unos días estuve en una reunión del Instituto Bíblico y una de las compañeras del curso, ella comentaba que hace poquito había empezado a conocer de Dios y que ella ahorita estaba en un punto de su vida en donde cuestionaba todo lo que hacía, que todo como que, bueno, llegué tarde a mi trabajo, entonces tuve que decir una mentira pues para justificar llegar tarde. Y de una vez entonces ella decía, no, pero no debo decir mentiras. Y cosas así, o sea, a lo largo de su día empezaba a cuestionar todas las cosas que usualmente hacía, pero ahora no quiere decepcionar a Dios, entonces ella está pensando constantemente en si en lo que está haciendo está bien o está mal. Y creo que muchas veces nos llenamos de ese miedo, de decir, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto? Y nos enfocamos mucho en las cosas, en lugar de poner la mirada en Jesús. Y aquí quiero que recordemos estas promesas que tienen, que nos enseña la palabra para confrontar ese miedo. Y ese miedo yo creo que también muchos lo hemos pensado, de algún día, no sé, de pronto darle la espalda a Dios. Y uno dice, quizá hay gente que nunca haya pensado eso, pero dice la palabra que el que crea estar firme, que mire que no caiga. Pero esto no quiero decir que debamos tener ese miedo, sino por el contrario, no caer en el orgullo de pensar que nunca vamos a pensar eso, que nunca nos va a pasar, sino llevar ese miedo y confrontarlo con lo que dice la palabra. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios 4:22-24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces aquí vemos que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza. Entonces ya no nos debemos preocupar de la persona que éramos antes porque eso ya queda en el pasado. Cuando venimos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Y quizá hay cosas que por supuesto sigan costando porque no es como que por arte de magia ya todas las cosas con las que luchaba, las luchas internas o incluso el pecado que viene de mi entorno, ya no me afecta, sino que es un proceso, pero tenemos la confianza de que ya no somos las personas que éramos antes, que actuábamos sin tener en cuenta a Dios, sino que ahora somos nuevas criaturas que
el Espíritu Santo nos guía y nos hizo nuevas criaturas, nos dio una nueva naturaleza. Ok, ahora vamos a leer esta, que es Juan 15, del 5 al 6. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Aquí Dios nos habla de, digámoslo, hace una analogía como que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Si las ramas no están pegadas a la vid, se secan y dejan de estar vivas, se secan y se desechan. Por eso necesitan estar pegadas a la vid para poder dar mucho fruto. Y eso dice Jesús que somos nosotros. Si permanecemos en Él, daremos mucho fruto. Y hay muchas personas que tienen miedo de pronto de lo que va a pasar en el futuro, de qué voy a comer, que de pronto cómo me va a ir, será que me va a ir mal profesionalmente o me va a ir mal con mi familia. Bueno, tantos como en muchos aspectos de la vida uno puede llegar a tener ese miedo de que las cosas no salgan bien. Pero lo mismo, cuando llevamos ese miedo a ver qué dice la palabra no nos enseña que si pasa X o Y cosa y no nos da una lista detallada de si pasa esto, tiene que hacer esto para que... No, sino que Él nos dice cuál es el secreto, nos dice, permanezcan en mí y van a dar fruto. No importa la circunstancia exterior, sino permanecer en mí. Eso es lo que nos va a garantizar dar fruto en cualquier tiempo o temporada de nuestra vida. Y es que muchas veces pensamos que para dar fruto, para tener paz, que en este caso, por ejemplo, fruto, podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo, que es paz, paciencia, gozo, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Bueno, los pueden leer, pero estos frutos no dependen de nuestras circunstancias exteriores, sino dependen si estamos en la vid que es Jesús. Por ejemplo, en cuanto a la paz, muchas veces creemos que la paz es la ausencia de problemas. Ok, voy a tener paz, voy a estar tranquilo, voy a poder dormir bien cuando pase tal cosa, cuando termine tal cosa, cuando termine esta prueba, cuando a final de año salga de muchas ocupaciones y seguimos postergando esa paz y lo cierto es que Dios nunca ha dicho que la paz venga de no tener pruebas. Entonces creo que muchas veces no tenemos paz porque no sabemos lo que es la paz, ¿no? O no hemos entendido lo que es la paz. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo, el gozo que solamente viene de Dios y solamente cuando permanecemos en Él. Así que ese miedo lo podemos confrontar con lo que enseña la palabra de permanecer en Cristo. Luego vamos a leer acá lo que dice 1 de Pedro 2, versículos del 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y nos habla de cuando lo mismo, cuando recibimos a Cristo, somos hijos de Dios y somos declarado pueblo suyo. Antes no teníamos esperanza, pero ahora tenemos esperanza y Dios nos ha dado su misericordia y sabemos que cuando confiamos en Él y cuando ponemos nuestra confianza en Él siempre nos va a respaldar y nos va a sostener. Otro miedo que de pronto podemos tener es miedo a no ser perdonados. De pronto, muchas veces cuando uno piensa que uno sabe, reconoce que algo está mal en su vida y a pesar de que se esfuerza por cambiarlo, muchas veces uno sigue cayendo en el mismo pecado. Y uno de pronto
empieza inconscientemente a crear ese miedo de que Dios no me va a perdonar porque yo sigo fallándole. Pero vamos a ver qué dice la palabra. En Romanos 4, del 24 al 25 dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En Efesios 1 del 4 al 7 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concebió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a a las riquezas de su gloria. De su gracia, perdón. Y aquí vemos, ¿no? Que dice la palabra, que no es por nosotros, porque como lo vimos cuando hicimos el estudio de Gálatas, si se tratara de nosotros, nunca nadie llegaría a ser salvo, nunca nadie llegaría a cumplir por completo la ley de Dios. Pero en la salvación es a través de Jesús y el perdón de los pecados es a través de Jesús, a través de Él que tenemos justificación y redención. Así que no importa cuántas veces fallemos, lo importante es reconocerlo y acercarnos con un corazón humilde a pedir perdón a Dios y confiar en que Él va a hacer la obra en nosotros y por supuesto también hacer lo que nos corresponde, apartándonos del pecado, porque si seguimos en medio de la tentación, por supuesto que pues vamos a seguir cayendo. Entonces, ese miedo se confronta sabiendo que nosotros ya hemos sido perdonados y justificados. Ahora vamos a ver quizá otro miedo, es miedo a no ser feliz, miedo a, sí, a no ser feliz, a pasar necesidades, a no tener lo necesario. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. En Colosenses 2, del 9 al 10 dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en él en forma corporal en Cristo, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Y en 2 de Corintios 12, 9 dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces aquí vemos que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos, que la verdadera plenitud y la verdadera felicidad viene de Cristo, de tener una relación con Él y no de cosas externas de lo que hayamos alcanzado, de lo que hayamos logrado. Bueno, otro miedo, de pronto miedo a ser derrotados, miedo a ser separados de Dios. Y vamos a ver qué dice Romanos 8. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él, no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, creo que este versículo encierra mucho de lo que he venido hablando en el mensaje y pues no necesita mucha explicación. Aquí resalté somos más que vencedores, porque muchas veces
Creo que repetimos esa frase, en Cristo somos más que vencedores, pero quizá a veces no la hemos entendido lo que realmente significa. Y aquí nos habla claramente de a qué se refiere. Dicen todas estas cosas, de acusación, de condenación, de separarnos del amor de Cristo. De estas cosas podemos considerarnos más que vencedores por Jesucristo. Y bueno, aquí otras cosas que traje de nuestra identidad en Cristo. Dice estos versículos, que somos sal, luz y somos templo del Espíritu Santo. No los voy a leer por cuestión de tiempo, pero aquí van a estar para que los puedan leer. Y bueno, quiero leerles esta promesa que es como el versículo clave de este mensaje, que está en Isaías 41:10. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y quise resaltar aquí el te sostendré porque, como les he venido diciendo, muchas veces ponemos la mirada justamente en esos miedos, en los problemas, en las situaciones que estamos enfrentando y olvidamos quién es el que nos sostiene, quién es el que está con nosotros atravesando este camino. Es Dios y Él es todo lo que necesitamos. Y bueno, la pregunta y la reflexión como de hoy, para que se hagan ustedes mismos, es ¿a qué le tienes miedo? ¿Con qué cosas luchas en tu vida? Quizás aquellos aspectos de la vida en donde más tienes problemas, ahí es donde quizá hay más miedos que aún no han sido entregados a Dios, que aún no has confrontado con la palabra. Si es, por ejemplo, el miedo a la muerte, si es el miedo al mañana, al futuro, si es el miedo a lo que pasó, si es, bueno, infinidad de miedos que tenemos. Y pues la invitación es esa, que podamos mirar qué es lo que hay en nuestro corazón, que incluso a veces se vuelven en ídolos y podamos entregárselo a Dios, pero no solamente de decirlo o de repetir un versículo porque sí ya, sino simplemente, sino verdaderamente poder confrontar lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, a lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y ya para terminar, voy a leerles este salmo. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Es el Salmo 27, los versículos del 1 al 6. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, vamos a hacer una pequeña oración. Dios mío, en esta noche te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos regalas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos dejas solos, porque tú nos sostienes, Señor, porque aunque a veces ponemos nuestra mirada en otras cosas a nuestro alrededor, aún en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, y nos dejamos llenar de miedo, Señor, de inseguridades, de temores, te pedimos, Señor, que tú, Espíritu Santo, obre en nuestro corazón, que nos permita primero reconocer, Señor, aquello en lo que estamos pecando, en lo que estamos fallando, aquello que quizá tenemos arraigado en nuestro corazón y aún no te hemos entregado, Dios, que seas tú revelándonos y
permitiendo, Señor, que a través de una relación contigo, a través de tu palabra, esos miedos sean confrontados, Señor, y que podamos vivir para tu gloria, Señor, para tu honra, que podamos tener esa tú para agradarte. Que tu gracia es todo lo que necesitamos, Señor, y que aunque las cosas no vayan como queremos o como pensamos, Señor, siempre podamos confiar en ti, que eres quien nos sostiene. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, muchas gracias por haberse conectado. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana.